Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces les voy a compartir el archivo que fue bajado. ¿No? Sí, ahí lo estamos viendo, estamos en la página 27. Sí, me voy A la 1. ahí estaríamos para arrancar. ¿Se ve, chicos? Perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito de las herramientas o técnicas de proyección, de comercialización del mercado, que es por donde deberíamos empezar a determinar cómo es el comportamiento del mercado a través de históricos de la demanda del producto que les interesa analizar. Vale destacar que las herramientas esta que vamos a ver ahora para cuando veamos la etapa de planificación, y veamos ahora algunas etapas o algunas herramientas o conceptos fundamentales de estas herramientas. Pregunto, ustedes que quieren hacer ¿para qué sirven las herramientas de pronosticar? Hola. Para saber lo que va a pasar a futuro. Para saber qué, perdón. Lo que va a pasar en el futuro, digamos. Nosotros nos basamos con datos que han sucedido en el pasado y en el presente para pronosticar el comportamiento futuro. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante saber esto del pronóstico de la demanda? Y porque en base a eso haces tu planificación. Perfecto, porque en base a este dato de la demanda, cómo se comportaría, podemos hacer toda la planificación. Ustedes que hemos hablado que en función de la demanda, cómo influye ese dato de la demanda sobre, por ejemplo, con los procesos administrativos, con los procesos de producción. Por ejemplo, si puede influir sobre esos procesos, ya sea de maquinaria, equipos, podríamos decir también la capacidad instalada para determinar las áreas, ¿sí? Porque todo va a jugar con el nivel de producción que hagamos en función de la demanda. Y ese nivel de producción implicará que tengamos que tener menos áreas de almacenes, mayor dimensión en general de la planta nuestra, o tener varias plantas distribuidas a lo largo de distintos ¿Qué otra influencia, sobre qué otro requerimiento puede llegar a influir, pregunto, nuestra proyección de la demanda? ¿En el precio puede influir? Claro, por ejemplo, exactamente. La demanda ya vimos cómo influía y cómo era una manera de determinar de la comercialización, es decir, dependiendo de la demanda que hagamos, que en función de la demanda vamos a producir determinada cantidad y vamos a comercializarlo de distintos, modifica el precio. Bien, ¿qué más? Desde el punto de vista financiero, ¿qué se les ocurre? El flujo neto o efectivo de caja diario
puede llegar a influir de acuerdo al demanda que tengamos. ¿Está bien? Eso financieramente produce un movimiento, el flujo de caja. Por ejemplo, también a la hora de definir si nosotros estamos produciendo, ¿qué necesitamos en cuanto a una provisión? Estamos produciendo, necesitamos proveernos de determinada materia prima e insumo. Es decir, tendremos que tener presente los niveles de inventario. Cuando hablamos de inventario es aquella cantidad que estamos previendo que es necesaria para nuestro nivel de producción. Y entonces, en función de la demanda, producción que tenemos que ajustar a esa demanda, hace que pueden llegar a fluctuar nuestros requerimientos financieros de inventario. ¿Y sobre qué otro parámetro el pronóstico de la demanda? En la distribución también, porque capaz el producto se puede demandar en otra parte que no se comercializaba antes. Está bien, puede ser, exactamente. Bien. Y desde el punto de vista de la estructura organizativa, ¿qué consideran? ¿Puede llegar a influir? Sí, porque puede que se necesite nuevo personal en algunas áreas debido a la gran demanda. Exactamente, exactamente. Eso hace que nos modifique la cantidad de personas, o sea, la mano de obra, a nuestra demanda, como así también los servicios que tenemos que cumplir. Sistemas informáticos, sistemas productivos, inclusive con terceros, es decir, tercerizados o no, va a depender de la demanda que debamos satisfacer. Bueno, con esto hemos visto que por qué determinar o pronosticar con bastante exactitud nuestra demanda, ¿no? Porque de la un poco el éxito del análisis que hagamos, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos, dijimos, y esto tenía que ver un poquito con la ficha técnica que hicimos el otro día, era que teníamos que empezar a pensar cada grupo en el proyecto el mercado al cual íbamos a abastecer en función de alguna necesidad insatisfecha en algún segmento, que eso ya hemos hablado, lo cual necesitábamos determinar, tener una idea para saber dónde estamos parados, cuál es nuestro nivel de actividad, nivel de producción, por lo que nos refleje ese pronóstico del comportamiento de la demanda. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, desde este lado está clarísimo, Ricardo. Bien, bárbaro. Entonces, por eso le decía que con el dato fundamental de la demanda y el nicho, el segmento del mercado, podíamos determinar la cantidad con el precio de comparación, que sería el precio de la compra, determinar cuál sería nuestra facturación y sobre la facturación calcular medianamente un 10, 15, 20% de acuerdo al rubro, con lo cual nos da una idea relativa para arrancar y saber dónde estamos parados y ver cómo jugar con las variables precio y cantidad. Bien, salgamos de esto, simplemente fue a modo de introducción. Y como ven ahí, los modelos y las técnicas de proyección comporta la demanda en el futuro. Como les dije recién, la exactitud de la demanda, de los datos, depender a la técnica que elijamos. Igualmente existen varias formas de proyectar nuestra demanda y de qué va a depender. Fundamentalmente
histórico, es decir, los datos históricos son todos aquellos datos recolectables en el pasado en algún organismo. Por otro lado, también va a depender exacto queremos ser con nuestra predicción de la demanda. Eso traerá aparejado, por supuesto, un costo del procedimiento. No todas las técnicas y la validez de los datos hace que sean más caros o menos caros. Por supuesto, hay una relación costo-beneficio, ese proceso, con el objetivo, es decir, cuán beneficioso me representa, si se justifica, perdón, el costo del procedimiento. Muchísimo es la cantidad de periodos futuros que deseamos pronosticar. Perdón porque estoy un poquito me estoy resfriando. Los periodos, ¿por qué piensan ustedes que los periodos de tiempo sobre los cuales uno proyecta puede demanda? Hola. Se cortó un poquito, Ricardo, la pregunta tuya. Digo, cuando hablamos de los periodos futuros que se desean pronosticar, sería ¿por qué piensan que los periodos en los cuales tomamos el pronóstico, que usamos como herramienta para poder pronosticar, pueden influir más cortos o más largos los periodos? ¿Se le ocurre por qué? Vos sabés, Ricardo, que medio que se corta, pero creo que la pregunta va por el lado de la influencia del periodo que nosotros tomemos en la estimación en función de la estimación que querramos hacer. ¿Cuál es la importancia del periodo, digamos? Sí, claro. A ver, qué lástima ese corte. ¿Ahora me están escuchando más o menos? Andrés. Vos sabés que sale medio cortado, Ricardo, pero se alcanza a entender. Un poco, repito la pregunta para los chicos, es la importancia de los periodos en la estimación o en la elección, en el armado del modelo y la técnica. ¿Qué importancia tiene el periodo de tiempo que uno toma? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué importancia puede tener la elección del periodo? Bueno, influye el periodo de tiempo, depende de la herramienta que estemos usando, y eso hace que la herramienta va a depender de cuál deseando. Entonces, el tiempo que utilicemos para aplicar una determinada herramienta juega para bien o para mal, dependiendo. Andrés. Vos sabés que medio que se corta, pero se logra entender la idea, que viene por el lado de que... Qué bacana. Sí, pero de todas maneras, hagamos una cosa, Ricardo. Traté de hablar pausado, repetir 2 o 3 veces la idea por la duda, y hacemos una clase magistral, porque si hacemos medio ida y vuelta, como se va cortando, no se va a terminar. Si yo veo que en algún momento una idea se corta mucho o no se entiende, yo paro, intervengo, la aclaro, digamos, y seguimos. Si están de acuerdo, hacemos así. Bueno, bárbaro. Entonces, otro de los factores son la cantidad de los periodos futuros. Otro de los factores que influyen son los periodos futuros. También el tiempo que yo tenga para realizar el estudio hace que yo use una u otra técnica. El
tiempo el estudio de pronóstico de mercado influye a la hora de elegir cuál es la técnica que elija. También el ciclo de vida del producto, también influye. Nosotros ya vimos con las 4 etapas del ciclo de vida del producto. Vimos ya cuáles son los ciclos de vida del producto. Y eso hace que nos convenga usar una u otra herramienta. ¿Vamos hasta ahí, Andrés? Sí, está claro, Ricardo. Sigamos nomás. Bien. ¿Cuáles serían las dificultades para pronosticar? ¿Cuáles serían las dificultades? Rápidamente, puede ser, en general, eventos o sucesos que no han ocurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque si no pasaron antes, no tenemos de dónde tomarnos para comparar esos datos históricos y proyectarlos a futuro. Los eventos que no hayan ocurrido en el pasado, tenemos parámetros de comparación para pronosticar al futuro. ¿Cuáles serían esos eventos que no hayan ocurrido en el pasado? Por ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías. Es decir, si nosotros nos encontramos en la actualidad tecnológicos muy desarrollados con respecto a todo lo que encontramos en el pasado, indudablemente no podemos comparar, son distintas. Lo mismo pasa cuando la forma de comercialización es distinta a lo que está en el pasado. Es decir, si hoy hay competidores que aplican sistemas comerciales modernos o distintos a lo que teníamos para comparar en el pasado, no nos sirve. Y por último, cualquier variación de política económica que ocurra en la actualidad y que no haya sucedido en el pasado, como por ejemplo puede ser una inflación en este momento, comparando mucho más estable, esa variación económica o políticas económicas que aplique un país respecto de con respecto a localización de una planta, por ejemplo, hace que no se... perdón, no dije nada, me fui para... Bueno, estas 3 situaciones son causa de que nos cuesta muchísimo poder pronosticar. ¿Vamos ahí, Andrés? Sí, está claro, Ricardo. Y usted lo van a determinar en su proyecto, que la información de la demanda esté siempre, o sea útil, desglosarla en función de algún atributo, como puede ser la demanda por zona geográfico, la demanda en función de la edad de la persona, del sexo, puede ser del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros podemos ver que de acuerdo a la demanda la vamos a ir acotando en función de varios parámetros. En cada esté la información y bien diferenciada, más fidedigna es el dato de entrada para poder comparar. La validez de estos resultados, la validez de los resultados, esté relacionada a la calidad del dato de entrada.
Cuanto mejores sean estos datos de entrada, más fidedignos, más verdaderos, más exactos van a ser los resultados. Y por último, decir que los datos de entrada, como información, más importantes, proveen cierta información respaldatoria, es decir, una información veraz, como pueden ser series históricas oficiales, tanto de organismos públicos como... Y otros también, y aquí va a depender de la fuente de información, opiniones de expertos y el resultado de encuestas, todo ello va a depender, digamos, una herramienta como técnica de proyección. ¿Bien? ¿Andrés? Sí, está claro, Ricardo. Sigamos nomás. Bueno, y aquí tenemos tres cuestiones fundamentales, palabras claves que hemos visto. Oportunidad. La efectividad del método va a depender de la precisión. Este método elegido va a ser función de la precisión, de la sensibilidad y de la objetividad. Precisión. Cualquier error en el pronóstico tiene un costo. No es posible exigir una certeza si hemos introducido en un error y ese error se traduce en un costo. Es gratuito cometer un error porque lo podemos llegar a pagar muy caro. ¿Está bien? No hay una precisión exacta. Total, no hay una certeza total. Pero cuanto más precisos seamos, mínimo será el costo del error. El otro parámetro que hablamos recién fue la sensibilidad. La sensibilidad hace que en un medio cambiante debe ser suficientemente estable en la técnica de proyección para que ante cualquier factor o parámetro que estabilidad me distorsione el dato, el resultado del mismo. Y por último, la objetividad. La objetividad dependerá cómo debe garantizar que el método que elegimos sea válido y que sea el que corresponde a una situación histórica determinada. Precisión, sensibilidad y objetividad son tres parámetros que definen la efectividad del método elegido. ¿Cómo podemos clasificar? Andrés, ¿vamos bien ahí? Sí, estuvo clarísimo, Ricardo. Sigamos nomás. No sé, se me cortó. ¿Estuvo qué? ¿Bien? Sí, estuvo bien, Ricardo. Seguí avanzando, estuvo claro. Va. El método de proyección lo podemos clasificar básicamente de dos maneras. Están los métodos cuantitativos y los cualitativos y las series de tiempo. Como su nombre lo indica, los cualitativos están referidos a que el resultado que se obtiene o los datos son en función de la calidad, mientras que los cuantitativos proyectan cantidades, datos de cantidades. Dentro de estos métodos de proyección tenemos métodos subjetivos, métodos causales y métodos de series de tiempo. ¿Cuáles son algunos de estos? Bueno, como la palabra dice subjetivo, las redes de ventas nos van a indicar a nosotros respecto a el movimiento de la demanda. La experiencia acumulada y la gerencia general o la parte ejecutiva, su opinión puede determinar una tendencia de pronóstico de la demanda.
esa opinión ejecutiva es un método subjetivo. Existen otros métodos a aplicar que ahora van a aparecer, como la investigación de Delphi, investigación de mercado, investigación analógica, etcétera, etcétera. Pero todos estos métodos que van a ir apareciendo ahora a continuación son subjetivos. La manera de métodos cuantitativos son estos dos que están acá, donde necesitamos datos cuánticos para poder encontrar herramientas de proyección. Dentro de estos modelos causales vamos a encontrar móviles, los promedios móviles ponderados, regresión simple, regresiones múltiples. Se las digo rápido porque van a aparecer a continuación. Las metes en serie de tiempos que necesitamos de cómo es el comportamiento en el pasado para poder proyectarlo a través del tiempo, en regresiones múltiples. Sí, también un poco para ampliar Una la consideración. teoría, la teoría de esto que estamos hablando ahora. En el libro que le dejamos en el Moodle de Planificación y Control de la Producción, en el capítulo 2, habla en detalle todos los métodos de proyección, por si quieren leer, digamos, profundizar un poco más. La teoría atrás de todo esto que está explicando acá Ricardo en forma muy resumida está ampliado en el libro que le dejamos una copia en el Moodle. Bien, por eso yo trato de ir despacio por el tema de la dificultad del audio, pero si no iría más rápido. No sé, ¿mejoró un poco la del audio, Andrés? Sí, va bien el audio, Ricardo, era simplemente una acotación, pero va perfecto. Sigamos nomás. Bien. Los métodos subjetivos mucho de los expertos y se usa cuando teníamos ¿qué parámetro? Cuando el tiempo es escaso, cuando no se dispone de todos los antecedentes confiables para predecir. Entonces, necesitamos métodos subjetivos para determinar una opinión de cuál rápida. Y aquí aparecen los métodos que mencioné antes, el método de Delphi, investigación de mercado, consenso de panel y algunos otros que, como dijo Andrés, están en el libro ese. Y yo les voy a subir este y un par de PowerPoint más, donde tienen ejemplos varios de cada uno de los métodos. Bien, el método de los causales se parte de un análisis de cuál es el comportamiento del mercado bajo determinadas variables, para luego construir a través de un modelo, a través de una ecuación matemática, se construye un modelo que relacione el comportamiento de las variables que se suponen que son las que la demanda, y ver cuáles de esa demanda que nosotros podemos considerar que actúan sobre la demanda, se dispara y entonces esa puede ser la causante del cambio que se observa en el mercado. Es parecido al concepto de la misma herramienta, no es la misma herramienta, simplemente analizar cuáles son las causas o variables, la causa de un listado de variables que afectarían el comportamiento de la para ver cuál es la causa que se disparó, distinto del modelo hipotético ideal, y esa es la causa que me define a mí la tendencia del por qué. Siempre esto está relacionado a través de una ecuación matemática, de una regresión lineal, una ecuación matemática lineal. Las metas de serie de tiempo, como dijimos, importantes para analizar el comportamiento futuro, siempre que se cuente con información de cómo se comportó en el pasado en forma confiable y completa. Dijimos que el modelo pierde validez cuando haya pasado algo como una recesión económica que vimos antes. Les mostré cuáles eran algunos fenómenos, algunas causas por las cuales no se podía comparar. Vuelvo un chiquito para atrás y estoy pensando, ¿qué sería, por ejemplo, alguna variable acá de
las variables del comportamiento del mercado que me da un comportamiento distinto en la demanda. Por ejemplo, el PBI, que ustedes todos conocen, el Producto Bruto Interno del país. Causa. El comportamiento etario de un determinado momento puede ser la causa que cambie el factor de la demanda. Bueno, aquí aparecen nuevamente todo el listado rápido de los métodos subjetivos, que para no ser tan extensivo, el libro, y está acá, que ustedes lo van a ver en esta diapositiva, fácil de interpretar, aquí aparece el método Delphi, investigación del mercado, consenso de panel, pronóstico visual, histórica. Todos son métodos subjetivos, que va a depender de la información que se puede recabar para ser más exacto. Pero no dejan de ser subjetivos, es decir, el enfoque que le dé cada una de las personas que intervienen en los métodos. Para mencionar uno de los más conocidos, o los que más se aplica, el método Delphi, consiste en reunir a un grupo de expertos, se les somete a una serie de cuestionarios en forma anónima. Esa es la ventaja que tiene esto, que es anónima. Y existe un proceso de retroalimentación, es decir, se entrega un cuestionario en forma anónima para que respondan cada uno de los panelistas y en un determinado tiempo que se obtienen las respuestas, se analiza, el grupo que analiza estas encuestas, analiza las respuestas y se ve cuáles son las que son más convergentes. Y luego se somete nuevamente a otro cuestionario que se va elaborando y así se va haciendo el proceso de forma controlada, de tal manera que después de cada serie se va repitiendo y siempre como las respuestas más convergentes hacen que el comité que analiza llega al final a una única opinión convergente. Lo que cada uno de los procesos, la información que se va haciendo se procesa estadísticamente y se constituye una opinión grupal de convergencia. Y aquí lo importante, para no influir, el cuestionario se realiza en forma anónima. Es lo que yo le dije. Estos cuestionarios en forma anónima. ¿Para qué? Para no ver influida la opinión de alguno de ellos por sobre el resto. ¿Se entiende? Al ser anónimo, ninguno que prevalezca sobre lo que opine el resto. Entonces la opinión es anónima y de ahí se analizan y se van haciendo las retroalimentaciones de conceptos de convergencia. Bueno. Andrés, ¿se escuchó? Sí, se escuchó perfecto, Ricardo. Tenés 2 minutitos más antes que se corte esta sesión y después arranca la otra. Ok, dale. Cuando se corta. Sí, cuando se corta yo automáticamente abro el otro canal, les paso el link y se empiezan a conectar y arrancamos de nuevo. Ok. Bueno, el método es otro método subjetivo, es más sistemático, consiste en recabar información relevante para ayudar a la toma de decisiones y se utilizan ahí experimentos por sobre la investigación de mercado. Puede ser un paso necesario para la aplicación y uso de cualquiera de los métodos restantes. A veces este método de los otros métodos. Es mucho más flexible para seleccionar y diseñar la metodología y se adecua al problema. Bueno, punto más, punto menos, todos los métodos que están en entender y lo tienen en la diapositiva.
quiero posicionarme acá para que en el próximo módulo ver algunos de estos métodos con ejemplo. Y antes que se corte, decir que el método causales, que era el segundo, ya vimos los subjetivos, ahora estamos con los métodos causales. Comportamiento del mercado sobre la base cuantitativa, es decir, con datos cuánticos históricos, es decir, que han sucedido en el pasado. El que vamos a usar, el más conocido, es el modelo de regresión. Todos estos son distintos modelos de comportamientos causales. Es decir, cuáles son las causas que hacen que la demanda. El método de regresión es el más usado, pero existen varios más. Dependiendo los métodos de regresión, van a ver que la demanda se comporta con una progresión lineal. Están acá, una exponencial, como ustedes ya saben a través de análisis matemático, la proyección exponencial hace que rápidamente en el tiempo se escape la variable. Una proyección potencial es a la inversa de la exponencial. Tenemos la logarítmica y varias otras más. Esto ya responde a conceptos matemáticos para poder interpretar las distintas proyecciones de acuerdo a la forma matemática.